Continuando con el video, tenemos diseño de alcantarilla de tubo con flujo normal. Antes de poder hacer o dar un diseño para nuestra alcantarilla, tenemos que tener en cuenta las consideraciones de obra de drenaje, la cual nos da algunos puntos muy importantes que debemos de tener en cuenta, más que nada, que son información básica de hidrología, la cual nos va a ayudar a saber qué tanto de caudal podemos encontrar para nuestra carretera a la hora de que cruza, y poder así desviar toda esa agua a través de nuestro sistema de drenaje. En estos puntos nos dicen algunos que es la localización del eje de la obra. Este nos va a permitir localizar dónde empieza y dónde termina nuestro escurrimiento y cómo es que va a topar con nuestra carretera, ya que puede que tenga un flujo normal o un flujo desviado. El flujo normal, más adelante lo veremos cómo es. En la localización del eje de la obra es muy importante tener muy bien localizado ya que de tener una mala localización, todo el caudal que pensamos desviar por nuestra obra de drenaje podría irse por otro lado. Aunque nuestro sistema de drenaje esté muy bien calculado, de nada serviría si el caudal se va por otro lado. También es muy importante que debamos seguir el escurrimiento tal como inicia y como termina. Debemos de llevar su trayectoria. También debemos procurar que las obras sean normales en la medida de lo posible. Otro punto que es la información fisiográfica. En deberemos de calcular el área de la cuenca de la corriente a drenar, aguas arriba del sitio en que se ubicará la alcantarilla. También debemos de ubicar la pendiente media y la longitud del cauce principal, el coeficiente de escurrimiento de la cuenca en función de las condiciones de la superficie. También la pendiente hidráulica media del cauce principal en las inmediaciones del cruce. También el coeficiente de rugosidad del cauce, que es el coeficiente de rugosidad de Manning, el cual sabemos que es un coeficiente el que nos indica qué tan poroso puede estar nuestra tubería o por donde va a pasar el agua y qué tanto le puede costar pasar. Esta información la podemos sacar a través de nuestra carta topográfica, a través de las curvas de nivel y ubicando cómo es que está nuestro escurrimiento. Toda esta información ya previamente lo debemos de tener muy en claro, ya que esta información más que nada es de algunas partes de hidrología y hidráulica de canales, que ya todos debemos de tener un poco de conocimiento y saber cómo poder sacar todo esto. El análisis hidráulico. En nos pide los tirantes, definida por la diferencia entre el nivel alcanzado por el agua y los niveles del cauce en metros. También nos pide el área hidráulica y el perímetro mojado de nuestro cauce. Depende de qué tanto es lo que haya subido, bueno, el cauce máximo que pueda tener. Esto lo podemos ver con los habitantes preguntando que hasta dónde ha llegado su límite máximo, y así poder calcular esto. Y como nosotros sabemos, una vez teniendo el área y el perímetro, podemos sacar el radio hidráulico, que es una relación entre el área hidráulica y el perímetro mojado. También debemos encontrar el gasto máximo histórico obtenido en el campo, a esto a través del análisis hidráulico por medio de las ecuaciones de la continuidad. También debemos de escoger, la elección del tipo de obra. En esta debemos de encontrar, se deben de tomar en cuenta los siguientes factores, que es el área hidráulica necesaria, la pendiente de la obra, altura del terraplén o de la rasante mínima, y también los materiales de la construcción que tienen, también las características del escurrimiento, ya que en puede que nosotros tengamos escurrimientos, pero también que puede que lleven algún material, ya sea orgánico o algunas rocas del material de caídos. También tenemos por último los dimensionamientos, los cuales podemos obtener a través de algunos valores para nuestras longitudes o las áreas que necesitemos para nuestra alcantarilla. Debemos de identificar muy bien cuáles son las que sí nos van a servir y cuáles son las que pueden fallar en un cierto tiempo. Tenemos lo que es una obra de drenaje con un escurrimiento normal, el cual es aquella que al topar con nuestra carretera tiene un ángulo de 90 grados, como se muestra aquí. Nuestra carretera va pasando por aquí
y nuestro escurrimiento topa hacia la carretera formando un ángulo de 90 grados. Esta es una obra normal. Una obra desviada, esa es otra que el cual no tiene un cruce de 90 grados, sino diferente a ella. Alcantarillas de lámina corrugada del acero. Nosotros vamos a identificar y vamos a analizar el diseño para este tipo de alcantarilla. Las alcantarillas de lámina corrugada de acero son estructuras flexibles que se construyen mediante tubos o arcos de lámina corrugado de acero. Diseño estructural, teoría del anillo de compresión. En este nos dice que es un método para determinar el espesor de la pared de la alcantarilla. Se basa en que una vez que la estructura es rellenada, tanto en las zonas laterales como en la parte superior, y este rellenado sea bien compactado y por tanto va a ser capaz de absorber las presiones de la reacción. En este nos dice que su resistencia puede ser determinada como la de un anillo delgado sometido a compresión, es decir, que la estructura bajo la aplicación de fuerzas concentradas conserve su forma circular solamente si se aplican las fuerzas radiales de igual intensidad en todo el contorno de su perímetro, como se indica en esta figura. Tenemos que el valor de las cargas vivas será el existente en el plano transversal en la corona de la alcantarilla. Como esta compresión existe en toda la estructura, puede suponerse que se corta de la misma una porción pequeña de acero y se considera como un cuerpo libre sometido. A pesar de que ocurre la deflexión en el anillo, este no se considera en el diseño estructural teórico del tubo, ya que si cumple con las condiciones de campo de utilizar un material relleno granular y compactarlo al 90% estándar. Bueno, esto nos dice la AASHTO estándar. La deflexión en el tubo producida en la carga total no influye en el esfuerzo del trabajo del tubo. Como podemos ver, aquí tenemos una gráfica, o más bien una figura de los diagramas de esfuerzos o de las cargas que se encuentran sometidas hacia el tubo. Tenemos algunos aspectos generales para el diseño estructural de la tubería metálica de acero corrugado. Las alcantarillas metálicas de acero corrugado se diseñan de acuerdo a los criterios de la AASHTO capítulo 12, considerando dentro de los diseños estructurales la interacción suelo compactado estructura, donde el material de relleno será preferentemente granular, que es una combinación grava-arena, con un diámetro no mayor a 3 pulgadas, entre 6 a 8 centímetros, especialmente en los rellenos laterales, y sobre la estructura un relleno arrope, los cuales trabajan como un cuerpo pasivo que al recibir la estructura carga del terraplén la transmite con igual intensidad en todo su perímetro. Aquí tenemos que en el diseño estructural se revisarán los 5 aspectos, los que veremos a continuación. La carga principalmente influyen las cargas, como son las cargas muertas y cargas vivas. Las cargas muertas, esta es la carga que ejerce el material sobre la estructura, y la carga viva es la carga que se ejerce sobre la estructura al paso de los vehículos. Como podemos ver, la carga muerta es igual al peso específico del suelo compactado por una altura del terraplén sobre la estructura. En una carga viva, para una altura del terraplén menor a 1.5 metros, tenemos una ecuación que la carga viva será igual a 7280 sobre 1.75 la altura del terraplén, todo esto al cuadrado. Para una altura del terraplén entre 1.5 y 3.6 tenemos una ecuación que para la carga viva será igual a 14.560 sobre 7.5 la altura del terraplén, todo esto por la suma de 1.83 más 1.75 multiplicado por la altura del terraplén. Pero para una altura del terraplén mayor que 3.66 metros, tenemos que nuestra carga viva será igual a 0. Tenemos también la compresión C. En esta nos dice que la compresión C es la presión total en kilogramos sobre metro, y se calcula de la manera siguiente, que la compresión es igual a un coeficiente o factor K
por la carga viva más la carga muerta, todo esto por el diámetro o la luz, dividido sobre 2. Este nos dice que para una carga K, como vemos aquí, aquí, que C es igual a K, para todo tubo de acero corrugado con relleno compactado, la esto estándar se aplica al total del relleno. Tenemos también el área de acero corrugado. En esta tenemos que el área de acero corrugado es igual a C sobre FC. El área es igual al acero, que es C, la compresión en kilogramos sobre metro, sobre el esfuerzo de diseño, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Este se obtiene de una tabla que se encuentra en el reglamento, o más bien las normas de la SCT para la construcción o el diseño de estas tuberías. Para los arcos tenemos que el esfuerzo de diseño es igual a FB sobre 2. Tenemos también la resistencia al manejo e instalación. En este nos dice que el factor de flexibilidad FF, como lo dice, factor flexibilidad, se utiliza es para asegurar suficiente rigidez en la estructura para resistir el riesgo durante el embarque, instalación y relleno de la alcantarilla. Como podremos ver, que este es igual el momento de inercia de la sección requerida en centímetros a la cuarta sobre centímetros es igual al diámetro al cuadrado, todo esto sobre el módulo de elasticidad del acero, que va a ser multiplicado por el factor de flexibilidad. Todo esto va a tener las unidades de centímetros cuartos sobre centímetros. También tenemos que la resistencia de las juntas, tenemos otra ecuación que nos dice que FR, que es la resistencia de las juntas, es igual al coeficiente, bueno, la C, que es compresión, perdón, por un factor de seguridad, que en este caso es 3. También tenemos algunos croquis de las formas de las alcantarillas que podemos tener. Y por eso sería todo.